Saludos y bienvenidos a todos a mi canal sobre filosofía, metapolítica, literatura e historia. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia de la filosofía de la liberación. Este video comprende el primer capítulo de la obra de Enrique Dussel, que tengo por aquí. Es la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación es considerada, o mejor dicho, es la primera escuela filosófica reconocida en América Latina. Y Enrique Dussel es uno de los principales propulsores y que inició este movimiento de pensar filosófico. Y en el día de hoy, en esta introducción a lo que sería una serie de videos sobre lo que comprende la filosofía de la liberación, estaremos hablando sobre la historia, porque la filosofía de la liberación tiene su base en la historia latinoamericana. Y vamos a estar viendo la importancia de revisitar esa historia. Prácticamente, antes de entrar de lleno, en la filosofía de la liberación, como se menciona, como lo puede sugerir el nombre, se trata de liberar a América Latina de lo que ha sido, o lo que había sido en el momento de que comenzó ese movimiento de la liberación, de todas las tradiciones eurocéntricas, de toda en cuanto a las narrativas históricas que existieron, en el cual se excluía la historia de los pueblos originarios de América, incluyendo el mismo Estados Unidos y Canadá, donde se incluyeron influencias de índole político de otras áreas, donde se omitió otros sistemas económicos, reevaluar lo que vendría siendo la estética y lo que tradicionalmente había sido establecido como el modelo o la guía para lo que comprendía la estética, las artes, la música, la literatura. Creo que la idea está clara, que prácticamente en todos los ámbitos culturales, todos los ámbitos de sociedad, habían estado marcados por una tendencia eurocéntrica. Y desde su construcción, en el comienzo de la civilización de la modernidad en América, que comenzó en 1492 con la llegada de los españoles a el continente, a partir de ahí se comenzó una construcción de lo que sería el modelo cultural occidental, que responde a un diseño, a un retrato, a una imagen que fue construida por los poderes dominantes del momento, que vendrían siendo esos imperios del comienzo de la modernidad de Europa. Y entonces, por consiguiente, una vez se diseñó ese modelo, se le propuso muchas veces de manera agresiva, otras veces de una forma sutil, a las culturas latinoamericanas. Y eso ha comprendido muchas luchas culturales a través de los años. Y la realidad es que, a mi entender, este movimiento fue necesario, esos tipos de movimientos muchas veces son necesarios porque nos ayudan a hacer un ejercicio mental en el cual vamos a hacer un análisis crítico de todas las cosas que se nos presentan. Y la mejor manera de hacerlo, a mi entender, la manera en que yo aproximo los análisis y el pensamiento es utilizando una dialéctica hegeliana, en el cual me gusta ir a una tesis propuesta o una pregunta de análisis, una incógnita, y luego revisitar la antítesis
de lo que se presenta, lo contrario, para entonces yo poder buscar una síntesis que realmente se acerque a lo que podría ser una verdad no condicionada a cualquier ideología o sentimentalismo. Entonces, eso nos permite a nosotros en, en el ejercicio del pensar no dejarnos llevar por los sentimientos y más por la razón. Claro está, existen muchos contextos en el cual se hace el ejercicio del pensamiento, muchas veces se debe considerar los sentimientos, todo depende, todo depende. Pero no está de más entrar a lo que sería el ejercicio dialéctico en cuanto al análisis y la crítica de aspectos culturales, porque la cultura es muy compleja. La cultura es la composición de todos los seres que lo componen, debido a la realidad de su variabilidad, porque no es algo uniforme. Es recomendable que uno tome estos acercamientos al momento de estudiarlo para no caer en el maniqueísmo de las ideas, no caer en esa práctica maniquea de la manipulación de los conceptos para promover algún tipo de ideología o para evidenciar un fin que ya se ha propuesto de antes sin realmente considerar diferentes aspectos. Eso es parte de los estudios culturales que también estaremos viendo en el canal, porque existen metodologías de estudio de la cultura, y ahí una de ellas, que de las más que a mí me gusta utilizar, es la etnografía, en el cual se hace un estudio de la cultura partiendo desde el punto étnico de la cultura que se estudia. Y eso es prácticamente lo que hace esta filosofía. Porque cuando se tiene una cultura ya establecida, que ya la hay, en estos días hay muchos debates de personas que ellos se autodenominan de ultraconservadores, otros llaman de derecha, yo no creo en derecha o en izquierdas, pero estos grupos ultraconservadores en Estados Unidos, Ben Shapiro es de los más que está sonando, en América Latina, por ejemplo, Agustín Laje ha cogido mucho auge. La realidad es que esos grupos pretenden defender de manera íntegra lo que significa la tradición cultural occidental, pero no consideran la realidad étnica, etnográfica, con su complejidad en cuanto a América, ya sea en Estados Unidos o en América Latina. Y cuando eso sucede, se pierde de perspectiva cuáles elementos culturales pudieran ser revistos y reevaluados, cuáles discursos pueden o deberían ser deconstruidos para hacer unos más funcionales para la sociedad actual. Y hay que entender eso también. Si se le puede hacer una crítica a diferentes movimientos, una crítica que tiene a los conservadores de hoy día, es que el conservador piensa en lo que ha sido establecido, en la tradición, en lo que ha estado, y pretende que eso que ha sido continúe siendo. Yo entiendo, a mi entender, que eso es, no sabría una palabra correcta, pero si lo analizamos, no es posible que ese tipo de pensamiento sustente lo que ha sido la historia de la humanidad y en el desarrollo de las civilizaciones a través de los milenios que el humano ha estado en la Tierra. No responde a esa realidad porque no pueden haber un establecimiento cultural estático en un periodo que debería las civilizaciones quedarse ahí, porque las civilizaciones evolucionan inevitablemente. Es un círculo de retroalimentación
porque si bien la cultura influencia a los individuos, que es una de las críticas que hacen, como la cultura popular influencia a los individuos y los manipula, también es cierto que los cambios de pensamientos debido a ciertas realidades que se dan naturalmente cambian el pensamiento de los individuos y estos individuos entonces influencian a la cultura. Entonces una retroalimentación que no se puede ver que solamente la cultura es la que condiciona al ser humano, sino que la cultura bien tiene una influencia en el ser humano, pero también el ser humano, desde su pensamiento y desde su vivencia dentro de la cultura, hace un insumo y aporta un valor cultural, valga la redundancia, a la cultura. Y es debido a esta dinámica hago un paréntesis, estas cosas que estoy diciendo en esta introducción es mi pensamiento a través de mi análisis y cómo yo comprendo y hago lectura de lo que hay disponible hoy día en la batalla cultural. Pues habiendo dicho eso, esa es mi crítica hacia los ultraconservadores y por la cual yo entiendo que un movimiento ultraconservador no puede ser exitoso y es un movimiento que está condenado a caer en la extinción. Por el otro lado, tenemos grupos igualmente que también se mencionan de izquierda. Como mencioné, yo no creo hoy en día en derechas e izquierdas, pudiera hacer un video sobre eso, pero sí, si les interesa, me lo dejan saber y yo hago un video sobre eso, lo puedo hacer corto. Pero sí puedo decir que los progresistas también merecen su crítica. Aunque yo no me considero una persona ultraconservadora, pero tampoco me considero progresista. Yo entiendo que el progresismo también tiene sus serios problemas y unas implicaciones que representan, ideologías detrimentales a la cultura. Porque si bien el conservador pretende quedarse en un periodo de tiempo cultural con todo lo que eso comprende, el progresista hace todo lo contrario. El progresista entiende que porque ha habido una evolución civilizatoria en la cultura en la cual el progresista pertenece, se debe establecer cultura desde ese punto en adelante, descartando todo lo que ha habido ocurriendo a través de los años. Y eso no debo o no puedo decir que es más o menos problemático, pero ningún pensamiento, ninguna idea surge de la nada. Y la civilización y la cultura es lo que es actualmente por unos periodos de evolución y unas transiciones que se han dado. Entonces, no es responsable decir de que uno puede hoy día crear unas ideas porque sí, que ese es el gran problema que he visto en los progresistas. Muchos de los progresistas se basan solamente en sentimientos o meramente en ideologías, sin considerar muchas otras áreas que son más concretas en cuanto a métodos científicos, documentación histórica, cultural, inclusive étnica, para basar sus análisis, para basar sus pensamientos. Está bien, o sea, el ejercicio del pensar, que lo vamos a estar viendo hoy en esta introducción, eso es parte de, si no es lo que es la filosofía, no es hacer una memorización de términos o conceptos filosóficos o dedicar su vida a aprenderse la manera de pensar de cierto filósofo. Eso realmente no es filosofía y está bien ese ejercicio del pensar, que eso es algo que si bien critico la postura de descartar y rechazar todo lo que ha sido
o lo que se ha creado antes del presente para crear todo nuevo y deconstruirlo todo y muchas veces hasta demonizar, que son las características del progresismo. Sí, tienen un valor bastante positivo en su capacidad de crítica, de poner todo en tela de juicio y no tomar nada por sentado o no coger cualquier idea, cualquier discurso que se plantee, que se les proponga, sin pensar, sin cuestionarlo. En otras palabras, los progresistas no tienden a dogmatizar ideas o discursos, y eso es un valor muy bueno que tienen las personas progresistas, pero lamentablemente una vez hacen ese cuestionamiento en su análisis, a mi entender, no son totalmente responsables porque, de nuevo, no sé si partiendo de un ego o partiendo de una ignorancia o inocencia, es la palabra que quiero usar, no ignorancia, sino partiendo de una inocencia, recurren al ejercicio del pensamiento, de eso que cuestionan, sin las herramientas y las metodologías necesarias para poder hacer un análisis objetivo dentro de lo que cabe y de una forma que ayude a construir una mejor sociedad. Entonces, y es en este nivel que ambos movimientos son igualmente maniqueístas. En la derecha es maniquea porque utiliza una demonización de todo lo que va en contra de la tradición, en todo de lo que ya está sido establecido, todo lo que no caiga dentro de la caja del marco teórico conservador. Y el progresismo también es igualmente maniqueo porque utiliza este discurso maniqueo en el cual, recorriendo mucho a terminologías, a tipos de etiquetas contra las personas conservadoras, hacen unos ataques para demonizar igualmente a la otra postura. Y entonces, en esa dicotomía que tenemos de ultraderechas y ultraizquierdas, yo prefiero llamarlo ultraconservadores y ultraprogresistas, es que nos encontramos hoy en día, y en esta gran polaridad. Eso también tiene una razón de ser, porque hoy día las sociedades están tan polarizadas. Y eso es algo que eso es un fenómeno que ha ido ocurriendo gradualmente, no es algo nuevo de estos años ni de las últimas décadas. Pero al mismo tiempo no se puede ser muy apocalíptico como muchas personas, porque realmente, aunque sí es algo que se está dando ahora, resultante de un sinnúmero de situaciones dentro de política, economía, educacional y especialmente tecnológica, la realidad es que esos son ciclos. La humanidad, la historia de la humanidad, cuando uno estudia la historia de los humanos, y les recomiendo el libro Sapiens. Es un buen libro, fácil de leer, súper interesante, que les va a ayudar bastante a la comprensión, o no a la comprensión, sino para tener esa visión de cómo el ser humano ha evolucionado a través de la historia y estos ciclos. Pues no se puede tampoco, aunque son momentos cruciales de gran polaridad social y un poco críticos, es crítico en que estamos en un pico, pero no es crítico, es que sea determinante o final, porque ya estas cosas ya han sucedido antes muchísimas veces. Y así es que corre la evolución de la civilización. Tenemos unos momentos de bastante, se puede ser como un estancamiento, existe una comodidad, después esa comodidad trae otros fenómenos sociales en el cual se relegan otras áreas del trabajo, el intelecto y muchas otras cosas. Existen unos cambios de valores drásticos, un compromiso social, y luego surgen unos fenómenos económicos y políticos negativos, empiezan los disturbios,
empieza la polaridad, llegamos a un pico y cae. Pero en ese pico, cuando llegamos ahí, en esos momentos de mucha confrontación, son buenos, no son negativos porque surgen unos cambios de cosas que tal vez no deberían haber estado. Si no fuera por esas dinámicas, todavía estuviéramos sufriendo unos discrímenes raciales, una marginación de la mujer casi inhumana, en su momento la utilización de los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de comenzar, una última recomendación sobre estos ciclos, pero ya no del tanto en social, plenamente social, tiene sobre social. Les recomiendo, si no, si no pueden leer el libro, o tal vez no les interesa leer los libros, si no tienen un conocimiento, Rey Dalio, si no me equivoco, el primer nombre es Rey, pero sé que el apellido es Dalio. Tiene una serie de libros y ha tomado notoriedad porque ha hablado bastante de lo que son los cambios de los órdenes mundiales, en el sentido estricto de las naciones. Y les recomiendo que lo busquen, lo pueden buscar en YouTube y hay un video súper bueno, tal vez como una hora, un poco menos, más o menos, en el cual él explica cómo estos ciclos que estamos viviendo, económico, social, político, militar, cómo eso ha sido sucediendo. Y entonces de ahí es que viene el concepto de orden mundial, que no es la conspiración que han creado, sino que realmente existen unos órdenes mundiales y la palabra orden es una organización. Bueno, unos periodos han habido unos países en un orden según su importancia y relevancia, han habido unas economías por orden de importancia y relevancia, han habido unos valores universales aceptados por orden de relevancia. Cuando en esos ciclos vienen estas áreas críticas que vuelven y empieza a subir las civilizaciones, pues existe un nuevo orden mundial. Pues, en su momento estuvo España al tope y hubo una reorganización, pasó a Inglaterra, y prácticamente, para culminar, hemos estado viviendo en un orden mundial en el cual ha estado Estados Unidos en cabeza y económicamente también han tenido económicamente la hegemonía monetaria con el dólar, la economía capitalista de libre mercado ha sido la que ha estado liderando y con el poderío militar también, las tres áreas. Y cuando salgamos de todo esto, porque es así, va a haber un nuevo orden mundial, van a haber otros países. Mi, yo tengo unas hipótesis que yo creo que tal vez no sean países, sino más grupos de países, otras economías que van a surgir como las potencias, otras van a caer un poco más abajo. Y todas estas cosas, cómo llegué aquí en esta introducción de lo que es la historia de la filosofía de la liberación, es porque la filosofía de la liberación filosóficamente se encargó de todos los aspectos que existen, revisitarlos, analizarlos y deconstruirlos para hacer unos planteamientos filosóficos que eventualmente pudieran ser utilizados en la cultura, que fueran más acorde a nuestra realidad. No tanto entonces como, adoptar todos estos modelos como propios de nosotros, cuando sí eso funcionaba muy bien para los originarios en Europa, en esos países que vinieron siendo las metrópolis en su momento, pero por nuestra realidad etnográfica, geográfica, espiritual y muchas otras áreas, no resuenan con nosotros. Y es bueno también para tener una idea de cómo la importancia de la filosofía, que a propósito el sistema educativo lo ha tratado de ir eliminando de la educación de los pueblos, pero la filosofía no es algo meramente abstracto,
Sí pueden haber personas que se queden en la parte teórica, abstracta, les guste, les llame la atención la parte histórica de la filosofía, pero realmente la filosofía es tan importante para la vida real como cualquier otra disciplina. Inclusive para mí es una de las más importantes, porque provee unas estructuras de pensamiento y unas fundamentaciones y unas metodologías, disculpen, de análisis que nos permiten, pudiera ayudar a las personas a considerar muchas cosas que suceden, poder aportar un poco más a la sociedad, tal vez unirnos como pueblo y no permitir que nos manipulen los políticos los grandes intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los temas centrales que vamos a estar tocando, que es geopolítica y filosofía, la edad media, la edad eje y la marcha hacia el este, el pensar griego y mediterráneo, la filosofía moderna eurocéntrica, la filosofía de la liberación de la periferia. La introducción a la fenomenología no lo vamos a estar viendo en este video, va a ser la próxima clase, pero solamente puse el tema ahí para que tengan en mente que eso es lo próximo que vamos a estar viendo. Para que quiera obtener la lectura, lo bueno de Enrique Dussel, si van a la página de Enrique Dussel, lo pueden buscar, en su página tiene todas sus obras gratis. Filósofo de la liberación al fin, donde cree que deberíamos ir al pueblo, pues ahí tiene sus obras gratis. Si quieren buscarla, pueden buscar gratis, y si quieren ir leyendo, pueden ir leyendo sobre la introducción a la fenomenología. A través de las presentaciones, también algunas cuando cito, cuando son, cuando el texto no es mío y estoy citando al doctor, puse la página del libro de esta versión para que le interese lo pueda buscar y marcarlo y estudiarlo y eso. Pues entonces, el sentido de la cuestión en cuanto a la geopolítica, de la historia de la filosofía de la liberación, nos dice que estamos en guerra y por ello se trata del uso de la razón estratégica. Guerra siempre potencial del norte contra el sur. Aquí hay dos conceptos que las personas familiarizadas con la sociología conocen cuando se refiere del norte contra el sur. No necesariamente se refiere al norte o al sur geográfico, planetario. Se refiere a posiciones. Los imperios, los países poderosos, los del primer mundo son el norte, todo lo demás son el sur. Hay otros conceptos que se utilizan también, que es metrópoli y las periferias. A mí me gusta mucho utilizar esos conceptos en cuanto a periferia y metrópolis, pero también significa lo mismo, norte contra el sur, norte y sur, metrópoli, periferia. Y me gusta el concepto porque de utilizar periferia y metrópolis porque ayuda a visualizar un poco más de quiénes están hablando. Entonces, ¿cuál es la guerra? Pues el norte posmoderno, representado ya no por imperios solitarios, sino por gobiernos supranacionales, para establecer el nuevo orden mundial, donde se vería cumplido el sueño comunista, la utopía de toda oligarquía antigua, digna de Maquiavelo. Lo que me refiero aquí, un poco de lo que habla en la introducción, es que hoy día hablar de un norte o de una metrópolis, aunque muchas personas hoy en día se quieren enmarcar en señalar a Estados Unidos y a veces tal vez uno que otro país más. La realidad es que hoy día ya no estamos hablando de imperios solitarios. Ahora estamos hablando de organizaciones o de unión de diferentes países bajo unos acuerdos transnacionales que son los nuevos, ese nuevo norte posmoderno. Y el sur continúan siendo aún esos países que históricamente en la era moderna han sido considerados como la periferia. Entonces, por eso digo que el sur no es ya el tercer mundo, es ahora la masa multiforme,
segmentada en regionalismos divididas por ideologías, sublimemente sugestionadas por los reyes del norte posmoderno. Es una sugestión, digo, hay un error ortográfico, una S, pero es una sugestión en el sentido de que no es, si nos damos cuenta, aunque siguen habiendo conflictos bélicos y se utilizan el uso de la guerra, pero muchas de las veces la manipulación y el moldear esos países no siempre vienen de forma bélica. Muchas veces estamos viendo que está viniendo de estrategias económicas y muchas estrategias sociales. Muchos ingenieros sociales han estado ayudando a estos gobiernos mucho más que tal vez en otras disciplinas para marcar las tendencias que quieren hacer. Por eso les comenté la importancia de la filosofía y no solamente la filosofía, de la historia, de la cultura, de la sociología, incluso de la psicología, porque desde ahí es que tú puedes hacer cambios a veces hasta más grandes y duraderos que tal vez tratando de imponer algo en sentido económico o bélico, porque la mente es lo más poderosa y lo más poderoso cuando tú sugestionas la mente de un pueblo eh, y ese pueblo sin la capacidad de poder hacer un análisis real y verdadero, porque también está en sus problemas sociales del día a día, es altamente manipulable al punto de que el individuo dentro de esa cultura llega a unas conclusiones que cree propiamente de ellos sin darse cuenta de que esas conclusiones parten desde una ideología o desde una sugestión implantada por aquellas personas que lo quieren moldear a su conveniencia o a su antojo. Esa es la importancia de lo que es el pensamiento y de lo que es la mente, no solamente del individuo, sino en la conciencia de los pueblos. Se trata de un proyecto transmoderno, metamoderno, que debe asumir el núcleo racional moderno, pero debe saber criticarlo superando. Aquí él utiliza los términos transmodernos y metamodernos para referirse a lo que estamos, a la época de hoy. Esto es algo bien de Enrique Dussel. Él se niega a utilizar el término postmoderno. Y dicho por él mismo, para Enrique Dussel, él no le gusta el término postmoderno porque post significa después de. Entonces el término postmoderno implica después de la modernidad. Pero Enrique Dussel dice, nosotros no creemos en un proyecto postmoderno porque nosotros en la teoría, la filosofía de la liberación, queremos romper con toda esa tradición impuesta para él eurocéntrica que no representa la historia, ni la cultura, ni las costumbres latinoamericanas. Y entonces dice, entonces estamos viviendo una época que ya no es la época moderna, pero no es la evolución de lo que sigue a esa época moderna, sino es lo que resultó de la modernidad, pero es una época diferente a la modernidad. Entonces, posmoderno es como que una continuación. Posmoderno viene siendo una continuación de la modernidad. Transmoderno o metamoderno es una evolución, algo que ya no es la modernidad, es algo diferente en mayor o menor grado. Entonces, él quiere ver este tiempo para sí como un tiempo de que no continúa lo que ya hemos visto, sino a su entender de que ya hemos entendido lo que sucedió en la modernidad, con sus mitos, con sus mentiras, con sus virtudes, con sus cosas buenas, con lo que funciona, con lo que no. Lo analizamos, lo deconstruimos y creamos una nueva época que aunque históricamente es después de la modernidad en cuanto a tiempo, pero en cuanto a forma es algo diferente. Y a eso es por eso es que lo utiliza transmodernidad y metamodernidad en vez de posmodernidad.
Para mí, no estoy tan seguro ni de una ni de la otra, porque aunque en muchos aspectos yo creo que sí estamos en una época transmoderna, en otros aspectos yo creo que todavía estamos en la posmodernidad, aún, aún. Yo lo veo más como que estamos en la posmodernidad, camino a esa metamodernidad, porque todavía faltan muchos cambios que lo estamos viendo en estos momentos, económicos, políticos, eh, culturales, que se deben continuar dando para que haya una transformación un poco más completa que realmente represente una metamodernidad. Para mí todavía estamos en un periodo postmoderno. Entonces la filosofía de la liberación es el contradiscurso de la modernidad en crisis y al mismo tiempo es transmoderno. Eso fue lo que ya les expliqué. Espacialidad geopolítica e histórica de la filosofía. La filosofía no piensa la filosofía, cuando es realmente filosofía y no sofística o ideológica. El ejercicio del pensar, la filosofía en serio, no piensa textos filosóficos a menos de instrumentarse con categorías interpretativas. Los conceptos de tradiciones filosóficas sirven pues como la propia función del idioma, una semántica del pensamiento. Dicho conocimiento sirve para encontrar conceptos en común para poder llevar a cabo diálogos filosóficos. Eso está bastante claro. Lo que yo quise decir es que la filosofía, y no me voy a detener porque yo lo hablé en la introducción, la filosofía sí es importante conocer de filosofía, de haber estudiado, de estudiarla, de instrumentarse de metodologías del pensamiento, de conceptos filosóficos, de tradiciones filosóficas, de la historia de la filosofía. Sí es muy importante, pero el hecho de la memorización, el conocimiento de esos conceptos o historia, no necesariamente representa la filosofía. Porque la filosofía en sí no piensa la filosofía, sino que, como dice Dussel, la filosofía busca el pensamiento, no solo de lo que ha habido, sino de lo que pudiera ser. Y es en esa búsqueda de ese conocimiento que está el ejercicio filosófico. Pero, como les escribí ahí, es importante ese conocimiento filosófico, no como filosofía en sí, sino para tener un lenguaje para hablar. Ejemplo, en la diapositiva anterior, yo les di una explicación de lo que es el sur y el norte global, para que ustedes me puedan entender y si hay un diálogo entre ustedes y nosotros, nos entendamos y podamos analizar, pensar y discutir. Pero si yo continúo hablando del sur y del norte global y para ustedes no saben lo que es, o para propósito de discusión, peor aún, yo lo vea desde el punto de vista de la sociología y ustedes lo vean desde el punto de vista geográfico, vamos a estar hablando ustedes de un norte geográfico, literalmente, y de un sur geográfico, y yo voy a estar hablando de un norte sociológico y un sur sociológico. Y esa es la importancia, tal vez, de lo que es el estudio filosófico para poder tener esos conceptos en común de donde podamos partir nuestras discusiones. Pero lo importante que debemos entender es que no debemos quedarnos ahí. Una vez aprendemos conceptos y aprendemos metodologías y formas de pensamiento, tenemos que entonces movernos al ejercicio del pensar, al ejercicio de la crítica. Ahí tenemos que movernos a comenzar a cuestionarlo todo, a poner en tela de juicio todo. Tenemos que ponernos a, entonces, lo que conocemos, buscar a ver si hay una contraposición a eso que nosotros hemos aceptado como cierto, etcétera, etcétera. La filosofía piensa lo no filosófico, la realidad. Está más que claro que fue lo que les dije. La filosofía
piensa lo no filosófico, no se queda en los conceptos, sino en la realidad, sino que de los conceptos sale a lo que es la vivencia y comienza a analizar, a ver, a observar lo que está sucediendo. Y entonces ahí comienza la filosofía, en esa reflexión de los fenómenos, en la vivencia misma de cada uno de nosotros. Por eso es que se ha dicho siempre, yo también lo creo, todos filosofamos, todos somos filósofos. E irónicamente, muchos que se llaman filósofos no filosofan y no están actuando muchas veces como filósofos, aun cuando ellos plantean teorías filosóficas. Y eso lo voy a explicar ahora, pero está ahora un poquito más adelante. Pero quiero que vayan pensando en eso. O sea, en ese sentido, todos filosofamos en nuestra vida y todos somos filósofos, pero muchos que se autodenominan filósofos y muchos que escriben para ellos filosofía, realmente no es filosofía y ellos no están teniendo un pensamiento filosófico. Entonces, quien hace filosofía se aproxima al ejercicio del pensamiento y la reflexión en busca del conocimiento para el conocimiento propio. De ahí su etimología del latín, filosofía, y del griego antiguo, que es el amor por la sabiduría. En el tiempo presente se ha utilizado la filosofía como herramienta para forzar ideologías en pos de hegemonizar conocimientos y la fabricación de discursos. Muchos autodenominados filosóficos actuales hacen de la filosofía un rehén del ejercicio del poder, nada más lejos de la tradición y el amor de los filósofos, desde el sofista hasta el mismo Michel Foucault. Actualmente la filosofía en la periferia se enfatiza en la filosofía política, la filosofía en las metrópolis, en la filosofía económica, la academia en la filosofía cultural. Bueno, aquí dos conceptos, lo que les mencioné. Lo que me refiero aquí es a lo que les dije ahorita, de que no necesariamente muchos que dicen que hacen filosofía o se autodenominan filósofos lo están haciendo. No es que yo sea quien para decirlo, pero partiendo de lo que representa la filosofía, eh, para como tal lo que representa, no para mí, como está establecido, pues en el ejercicio, cuando uno empieza a hacer un análisis, cuando uno empieza a pensar y lo hace en serio, uno comienza una investigación. Eso tiene unas etapas. Lo primero que va a surgir es una pregunta, una duda, una curiosidad. Una vez está eso presente, puede quedarse ahí y continuamos con nuestras vidas, o eso puede prender una llama de la curiosidad de quién tuvo esa duda o esa pregunta. Entonces ahí empieza el ejercicio filosófico, porque entonces la persona con esa duda comienza un proceso de investigación complementado con un proceso de crítica y de análisis de todas esas cosas que ha ido descubriendo en su investigación para ver hacia dónde lo lleva. Es un camino honesto, abierto, en busca de la verdad, en el sentido de lo que etimológicamente representa verdad, que es desvelar. Entonces hay un velo, ese es el velo de la ignorancia. Todos somos ignorantes en muchos aspectos, en la mayoría de los aspectos de la vida. Pues nosotros andamos con muchos velos de ignorancia en muchos temas. Tal vez yo puedo ser el más que sabe en el mundo de astrofísica, pero soy un total ignorante en el arte. Entonces ese velo yo quiero quitarlo para ver qué hay detrás. Y eso es encontrar la verdad. Y cuando se hace ese ejercicio, es la sabiduría, es la filosofía, disculpen, es la filosofía, porque entonces se da ese proceso de investigación
junto con análisis, junto con la crítica, hasta llegar a ese punto. Habiendo entendido eso, hoy día no se está haciendo eso. Hoy día se tiene una tesis ya, una tesis. Se cree que esto debería ser así. Tengo muchos ejemplos, pero son muy controversiales. Y pues esto también va para YouTube. Pero piensen, muchas cosas que se dicen hoy en día de que deberían ser como son, culturalmente hablando. Pues entonces, disculpen. Pues entonces, esa tesis, eso que ya se tiene que debería ser así, estos llamados filosóficos que se dicen hacen filosofía, utilizan a la filosofía como rehén porque van forzando su investigación para que al final la conclusión evidencie o certifique eso que ellos desde antes ya dieron por cierto. Ellos tienen una tesis, ya tienen una idea que ellos dicen que debe ser así, eso es su verdad ya. Ellos comienzan desde la verdad y no van en busca de la verdad, pues desde su verdad, que ellos ya han asumido como cierto, parten desde ahí y fuerzan el ejercicio del pensar para construir todo lo que necesiten, que al final no quede más que aceptar eso como una tesis. Y eso es un problema grande, que eso va en contra de lo que ha sido la tradición filosófica. Y mencioné a Michel Foucault porque Michel Foucault es uno de los filósofos que más estas personas citan, pero Michel Foucault fue un revolucionario. Y Michel Foucault siempre estuvo en contra del ejercicio del poder. Él era un revolucionario en contra del poder. De hecho, Foucault, para mí, de lo que he podido estudiar, lo poco que he podido estudiar, ¿verdad? Para mí, uno de los temas centrales de Foucault es el ejercicio del poder y la dinámica de relación entre el sujeto y el poder. Entonces, hoy día, el poder utiliza estos filósofos para que hagan una serie de ideologías y de discursos desde la filosofía para que la gente crea que tiene que ser así porque mira, ya todas estas cosas se han pensado, se han estudiado y se llegó a esa conclusión, pero las personas no entienden o no se han dado cuenta de que esos que supuestamente llegaron a esas conclusiones tras investigación y análisis y todo, ya ellos desde el principio fueron con la intención de que esa fuera la conclusión. Y hoy en día estamos viendo cómo la política siempre ha sido así, no hoy en día. Históricamente la política siempre ha estado muy relacionada a lo que es la creación de ideologías y discursos y todo, pero hoy día está el factor económico financista y este modelo neoliberal que es el que está ahora influenciando esta parte. Anteriormente lo que es el neoliberalismo era un poco más de al revés. Buscaba apoyar no unas revoluciones culturales, sino mantener el status quo. Y ahora es lo contrario. Y por eso es que termino diciendo que actualmente la filosofía en las periferias, en todos estos países, o no países, discúlpenme, todos estos grupos que no son centrales, se enfocan en la filosofía política. Eh, Ahora, en estos países centrales se enfocan en la filosofía económica y en las escuelas en la filosofía cultural. La edad eje y la marcha hacia el este. Karl Jasper, con la obra 1492, El descubrimiento del otro, hacia el origen del mito por el doctor Enrique Dussel, proponen un periodo histórico en que la humanidad cobró una conciencia crítica. En esa edad se puede situar una protofilosofía africana, asiática y ameríndia, si es que los presocráticos fueron igualmente un movimiento protoclásico. Esta identificación de la edad
eje distorsiona la visión eurocéntrica de la historia hegeliana y filosofía tradicional eurocéntrica aria del romanticismo alemán y el secuestro del pensar griego bajo la pretensión de la universalidad y centralidad de Europa occidental. No voy a abundar mucho en esa diapositiva y en esta, porque ya yo hice 2 videos, y pueden buscar en el canal, que se llama 1492, el encubrimiento del otro, que es sobre esa obra de Enrique Dussel. No lo tengo aquí para enseñárselo, pero ya yo hice 2 videos sobre esa obra, que yo hablé de esto en detalle, y no quiero extender este video porque ya hice 2 videos bastante extensos sobre el tema. Pero lo que sí, aquí se puede decir que la edad eje se sitúa aproximadamente entre los siglos X y XII antes de Cristo. Pero, a pesar de que es la edad eje, que es la que se sitúa en estos periodos, Enrique Dussel dice que, mira, ese periodo debería prolongarse un poco más, porque ya antes de eso ya hay evidencia, porque ya se ha constatado por textos de sabiduría egipcia y africana, como el libro de los muertos y la sabiduría de Memphis, que existieron. Y, como si fuera poco, no solamente ya hay textos de sabiduría egipcio-africano, disculpe, de ese tiempo, sino también, como dice ahí, las Upanishadas del Indo. También está la renovación de Buda de Nepal, está el taoísmo y el confucianismo chino, y todos precedentes a los presocráticos de la Magna Grecia. Entonces, esto es un poco, esto lo que es un poco esa, no es crítica, pero es como esa duda de, y no es una duda porque ya hay evidencia, sino es como cuando se pone en tela de juicio, eso que siempre se ha dicho de que la Magna Grecia con su sabiduría universal, que es lo que enseñan en la escuela, esta filosofía socrática, como la filosofía universal y como es lo que muchas veces se ha utilizado como punto de partida en la construcción filosófica. Esto evidencia de que, ese concepto de filosofía universal y como el nacimiento, el origen de la filosofía, es propiamente ese origen, esa universalidad, porque fuera de la Magna Grecia, en ese periodo socrático, ya había habido muchos movimientos de sabiduría, mucho conocimiento, igualmente rico en otras áreas fuera de Grecia y en unos siglos antes de los socráticos. Y aquí están las etapas del Asia Central, está Mesopotamia, Egipto, con las culturas Bantú, el Indochina, obviamente las culturas indochinas. También están las culturas del Océano Pacífico y están los aztecas, los mayas y los incas. Todas esas civilizaciones con una tradición filosófica y una serie de sabiduría existente fuera de lo que fue la filosofía griega. Parménides, desde la periferia de la Magna Grecia, el ser es, el no ser no es. Ese ser que es lo que se ve y desde dónde se controla el imperio. Pero se define lo que es, lo que se es. Pero ¿qué define lo que se es? Un debate metafísico, como por ejemplo el dilema de la vida en cuanto cuándo es el momento de la concepción de la nueva criatura. Y el centro es, la periferia no lo es. Y este es el comienzo radical de la filosofía como ontología. Aquí es que es el comienzo. Y prácticamente con esta concepción del ser y el no ser, se comienza a establecer esta ontología en el cual todo lo que es, pero cuando se dice que es cuando se reconoce. Entonces, uno no es hasta que el otro te reconoce como un ser. Mientras tú no seas un ser,
tú no eres. Entonces, todo aquello que no se ve, todo lo que no se ve, no existe, pero no necesariamente porque no existe, porque no se ve, es porque no existe. Y entonces, esto es súper importante porque basado en eso es que se comienzan estas invisibilidades de las personas y de los grupos. Porque basado en eso es que se han hecho tantos movimientos discriminatorios a través de la historia. Basado en eso es que se ha utilizado para evidenciar un gobierno, un país, entrar en guerra contra otro. Entonces, ¿cuándo es? Por eso es que yo menciono que es un debate metafísico, porque ¿cuándo se es? ¿Cuándo nosotros somos? ¿Y qué hace que nosotros seamos? Entonces, si nos vamos acá, y disculpen, entonces, esto es un poco, y no problemático, porque no es un problema, pero esto es un poco más complejo hoy día, porque el ser es y el no ser no es. Eso es lo que se utilizaba antes en el imperio, como les dije, para todos aquellos países o civilizaciones que no se reconocían, no existían, no tenían relevancia. Eso se transforma. Obviamente, Enrique Dussel en su momento, pues cuando él habla de esto, pues también habla del reconocimiento de Latinoamérica. Eh, Porque de nuevo, con esto es la evidencia, o fue lo que se utilizó como evidencia o como base para, mejor dicho, como base, para entonces establecer un modelo eurocéntrico como el modelo a seguir o marcar en América, acá en Occidente. Entonces, estos grupos, por ejemplo, los indígenas, los grupos originarios de América, pasó con los negros, pasó con muchos grupos, en su momento también con la mujer, pues no son seres en este sentido hablando. Entonces, al no ser seres, ya no comprenden, no forman parte de lo que es. Y si los continuamos moviendo, aquí hay un fenómeno, sé, no, me imagino que lo tienen que haber estudiado, no, yo no lo sé, pero que a mí me surgió cuando estaba estudiando estudiando el libro, la obra, estudiando de la filosofía para este video, y yo pensando, estaba analizando y estaba viendo que hoy día entonces, ¿y qué es el ser? Que esa es la pregunta, volvemos a lo mismo, que cuando uno es. Entonces, en esa representación hoy en día de ser, supongamos que tú formes parte de este grupo de lo que se reconoce como el ser. En cuanto a un país propio, un país de primer mundo, en donde tu sociedad, tú no eres de los marginados de la sociedad, estás bastante bien, tienes tus roles sociales, por ejemplo, por lo tanto, tienes una visibilización, y al ser visto eres un ser. Pero hoy en día, una persona es un ser si no tiene una personalidad eh, de red social. O sea, esta persona imagínense, una persona que está dentro de este marco, de este concepto que les planteé, el primer mundo, una buena sociedad, tiene cierto, se podría decir éxito, cierto rol, la palabra, un rol social y todo, es visible, hasta el momento, hasta estos tiempos, eh, pues ya eso era necesario para comprender, para que se pudiera comprender en el sentido no de, de crear un ser. O sea, ya eso era necesario para decir, esto es un ser. Y esta persona es fulano de tal, mengano, y tiene una voz dentro de la sociedad y tiene una influencia. Pero ya hoy en día, entonces, hay que preguntarnos, no estoy diciendo que no lo sean, que lo sean o que no lo sean.
sino esta fue una pregunta o una curiosidad que me vino a la mente y la quiero compartir para a ver qué ustedes piensan. Esto puede ser el ejercicio filosófico de esta clase de hoy. Entonces, bueno, este es nuestro ejercicio filosófico de esta clase de hoy. Se es si uno no es un ser de red social. Si yo no tengo nada de presencia en ninguna red social, no existo por ninguna red social. Hoy día, ¿soy o no soy? Pero pensemos bien, no lleguemos a una conclusión rápida que obvio, pues claro que soy, es como que, y esos son clichés, esto, lo otro, pero veamos bien por qué. Porque, por ejemplo, mira cómo, si hoy en día uno tiene una idea, en el caso mío, este canal, yo tengo muchos planes que tengo con este canal, pues yo he escrito, no mucho, un libro, quiero continuar escribiendo libros, tengo este canal, me gustaría diseñar otros cursos, me gustaría hacer muchos productos en el sentido de compartir ciertas ideas y conocimientos, pero si yo no tengo una presencia de red social y no hago un mercadeo de red social y la gente ya, porque, ok, no hago un mercadeo de red social, pues no voy a vender. Que me iba a adelantar, a veces pienso un poco más rápido de lo que quiero decir, pero ok. Y supongamos que entonces, pues yo en las redes sociales sí comience y vamos a ponerle este es mi libro y tengo este canal y en las redes sociales yo lo promuevo. Eso es suficiente entonces. Lo pregunto porque por lo que yo he podido ver, ustedes me dirán, me pueden escribir, me encantaría que me escribieran, porque si yo hago eso, ¿realmente las personas es suficiente para comprar? Porque hoy en día para mí lo que he visto es que la gente compra a la persona que ellos ven en esa red social. Se identifican como si lo conocieran. Entonces, por eso es que vemos hoy el concepto de influencer. Lo detesto. Eh, no voy a entrar en detalles de eso en este video. Pero tenemos estos influencers y prácticamente hay muchas personas que viven o se lucran económicamente sin tan siquiera tener algún aporte social, realmente, y olvídense, ni olvidándonos del aporte social, ni tan siquiera tienen un producto o servicio que ofrecen, simplemente el servicio y el producto que están vendiendo es su personalidad y su físico. Y no es una crítica, no estoy diciendo que es bueno o malo, es el cambio. O sea, yo estoy viendo, esta clase de hoy es filosófica, yo estoy en filosofía, no estoy aquí, esto no es moralismo, esto no es de crítica, no solamente que veamos cómo cambian las cosas. Entonces, ahora mismo, qué es lo que te hace a ti ser? Y cuando hablamos de esa teoría de allá, de la Magna Grecia, de Parménides, y después lo vemos con los imperios, y después llegamos a Enrique Dussel con la filosofía de la liberación, y hablamos de los pueblos originarios, de los incas y sus descendientes y todo, pero ya, entonces no podemos quedar ahí, hay que traer la filosofía a hoy, a la actualidad. Entonces, cuando se hace eso, y pensamos que entonces la personalidad de la red social, en las redes sociales, si se puede decir de esa forma, pero ustedes me entienden, es lo que dicta que tú seas o no seas. Al punto que tú pudieras querer promover un producto o servicio a través de la promoción de las redes sociales y no tener éxito, y una persona sin producto o servicio simplemente por haber creado una personalidad, un ser mediático en las redes sociales, se lucra económicamente. Entonces, ese es mi pensar. Ustedes, díganme ustedes, hoy día, ¿qué significa ser o no ser? Y díganme ustedes si se es sin esa presencia, porque
hasta para tu ser, y cuanto, por ejemplo, en dinámicas interpersonales, hasta lo que antes eran dating sites, dating apps, era algo como que ya es algo, se ha convertido casi en un must. Cuando pasó lo de el encierro de 2020 para acá, llegó un punto que esa era la única manera de tú conocer personas nuevas. Estaba todo el mundo cerrado, la interacción física era limitada, entonces ese fue el go-to, ese fue la herramienta a hacer de nuevo. Tú necesitabas contar con un ser de red social, de plataforma de red social, en forma ahora de dating app, para tú entonces tener un ser y tener el acceso a esa interacción eventualmente interpersonal. Seguimos, está bueno. Piensen en eso y me escriben acá. Entonces, la filosofía moderna eurocéntrica, ya vamos culminando. La liberación es solo posible cuando se tiene el coraje de ser ateos al imperio. Romper con el fetiche de la divinización del Estado, culto la divinidad del ser, producto del populismo. Aquí lo que les quiero decir es que cuando él dice de que la liberación es solo posible cuando tiene el coraje de ser ateos al imperio, es que cuando se dejan de dogmatizar discursos que vienen del Estado, es cuando podemos realmente hacer unas críticas, porque entonces podemos situarnos un poco fuera de esas construcciones de cajas y paradigmas, y entonces a ser críticos sobre lo que nos propone el Estado y no caer en el populismo que igualmente ellos manipulan para que las masas se muevan en pos de lo que quiere el Estado, que siempre va a ser, y el Estado existe para ejercer un poder sobre sus ciudadanos. Entonces la tentación populista, paréntesis, les recomiendo un libro que se llama así, Contra la tentación populista, de el Slavoj Žižek, filósofo de Eslovenia, muy bueno, ahora mismo está bastante popular en toda la filosofía. Les recomiendo ese libro, excelente, buenísimo, Contra la tentación populista. Si no, igualmente está YouTube, búsquenlo. Muchos videos, de hecho, él ha hecho 3 documentales, los 3 están completos, las 2 horas y pico en YouTube, lo pueden ver, se los recomiendo. Pues la tentación populista forma parte de la filosofía política. De quien cae en ella verá su capacidad criticada, su capacidad crítica diezmada. Eso es lo que les dije. Si uno cae en la tentación populista, entonces ya tú te formas parte de esa filosofía política dentro de sus conceptos. Entonces, indudablemente tu capacidad crítica se va a ver diezmada porque tú no vas a poder ser tan crítico si tú te estás identificando ya con ese populismo. Por más que lo trates de hacer, no vas a poder hacerlo. Arturo Gramsci, tremendo sociólogo, ahí sociólogo filósofo, yo lo veo como sociólogo, igual que Frantz Fanon, que me encanta, también está en esa línea. Lo recomiendo, Frantz Fanon y Arturo Gramsci, en cuanto a lo que es la sociología, filosofía. Pues dice Arturo Gramsci que la filosofía hegemónica se convierte nuevamente en el centro de la hegemonía ideológica de las clases dominantes. Y es porque la clase dominante, cuando quiere mantener su, valga la redundancia, dominio sobre el subalterno, pues recurre al discurso hegemónico para la manipulación de las masas, creando movimientos populistas que mantengan esas clases en ese estatus de subalternidad. La filosofía de la liberación en la periferia. Estamos en el tiempo de un modelo neoliberal, transhumanista, tecnocrático, donde las redes sociales son el nuevo opio de las masas. Con los influencers, la nueva norma de propaganda de adoctrinamiento, y los lobbies son las nuevas clases obreras del marxismo. Eso se explica bastante bien lo que está escrito ahí, cómo está.
Solamente quiero añadir, porque ya yo hablé ya de los influencers, hablé de las redes sociales, pero ahora sí hablamos de los lobbies, que no lo he mencionado. Todos estos lobbies muchas veces representan a las clases obreras. Antes, cuando estábamos en el mar, cuando se ve la historia del marxismo, está el proletariado, las clases obreras y todo, pues lo que representaba las clases obreras del marxismo ahora es estos grupos disidentes que se están uniendo y formando estos lobbies para hacer unas luchas, o, ya sean culturales, políticas, sociales, etc. El mundo post-globalista, también ese término es mío, porque para mí ya no estamos en el globalismo, en el sentido estricto de lo que se ha reconocido el globalismo, pero de nuevo, ese sería también otro canal, otro video para hablar en detalle de eso. Pues en este mundo post-globalista, el enfrentamiento de neoliberales contra los libertarios está marcado por una polaridad dentro del pueblo para una división artificial desde fuera de la humanidad. El nuevo imperio está en las sombras del capital bajo la bandera de acuerdos transnacionales. Voy a repetir eso de nuevo, ahora más con calma, de esos dos puntos eh, que yo escribí, que quería exponer sobre lo que estamos viviendo hoy día en cuanto a esta polaridad que estamos enfrentando social, que fue con lo que yo comencé el video. Es parte de lo que es este nuevo mundo globalista, que este mundo globalista está en el enfrentamiento de neoliberales contra los libertarios, marcado por una polaridad dentro del pueblo para una división artificial. Una división artificial desde fuera de la humanidad. Porque estas divisiones que se crean son divisiones que se crean cuando se les implantan en la mente de las personas que existen unas diferencias. Pero cuando no se hace no se le siembra esa duda o esa eh, inconformidades en la mente de las personas, no hay una división. Por eso que digo que es artificial y que es fuera de la humanidad. Porque sacar de relieve y poner en un contexto como prioritario, como si influyera, por ejemplo, eso es parte de la sociedad actual que está hipersexualizada. Pues eso es, ¿verdad?, otro problema. ¿No? Tantas cosas para hablar, pero eso también es algo que se debería evaluar a fondo, porque una cosa es la libertad de la sexualidad, y otra cosa es la hipersexualización. Se ha, se ha propuesto para que se confunda a propósito. Aquí no hay nadie inocente. Para esto mismo, para crear divisiones, pero poner en relieve, por ejemplo, la sexualidad por encima de cualquier otro aspecto de la sociedad como base para identificar a una persona, eso es artificial. Porque el hecho de la homosexualidad, la sexualidad y todas esas otras cosas está ahí. Pero entonces, en cuanto a lo que es el ser humano, y se utilice eso como una identificación de lo que tú eres para crear división contra, por ejemplo, los heterosexuales, pues eso es una división artificial. Porque, o sea, la sexualidad es parte de lo que somos, pero nosotros no somos nuestra sexualidad. El ser, aquí vamos a lo que ya hemos ido aprendiendo sobre lo que es el ser, filosóficamente hablando, específicamente metafísicamente hablando, el ser es mucho más que nuestra sexualidad. Inclusive va más allá de nuestro físico. Entonces esa otra artificialidad, porque pues, obviamente, aquí me están viendo que soy bastante negro, ese no soy yo. Ese es el color que tengo, sí. Nací así, yo no pedí nacer así, sí. Pues, nací así, el color que tengo, pero ese no soy yo. Eso no me identifica. O sea, Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? Ah,
un negro. Ricardo, Ricardo es un gay. Eh, no sé si me van siguiendo. Cuando uno se pone a ver lo que es el ser y dentro de la humanidad, en nuestra dignidad humana, nos damos cuenta que todas estas polarizaciones son fabricadas y creadas por los que representan el poder para que dentro de nuestra realidad cotidiana existan unas divisiones artificiales que nos mantengan en la lucha y por lo tanto nos mantengan en una posición de subalternidad frente a estos intereses que nos quieren controlar. Y esto va más allá de países o gobiernos, esto es algo mucho más allá, que estamos hablando de un nuevo imperio que está en las sombras del capital bajo la bandera de acuerdos internacionales. El poder siempre es para lucrarse y prácticamente estas nuevas formas de poder lo que buscan es lucrarse de estas controversias. No voy a abundar aquí porque quiero ir terminando, pero pueden buscar muchas cosas que han pasado de estos lobbies que crean estas divisiones, se crean estos lobbies y uno termina haciendo un poquito de investigación y se da cuenta cómo muchos intereses de capital han financiado estos lobbies para crear unos disturbios sociales y mantener corriendo esa bola en donde los seres humanos vivimos fuera de nuestra humanidad. ¿Entiendes? En vez de entonces estar aquí pensando, analizando, aprendiendo, leyendo, eh, viéndolos a ellos lo que están haciendo para poder criticarlo, para que no nos cojan de bobo, eh, estar consciente de nuestro vecino para poder ayudarle, estar consciente de nuestra sociedad para nosotros ver en cómo podemos contribuir a ella, pues no hay espacio para eso porque hay muchas peleas, hay muchas inconformidades y muchas disputas sucediendo. Entonces, encima de eso, una distracción constante de un consumo de las redes sociales y una formación del concepto de lo que es el ser mediante las personas influencers, es lo que hay es un gran retroceso social a mi entender. Eh, porque inclusive el ser, hasta muchas personas, y yo espero que esto llegue a muchas personas, y si no, ustedes, espero yo humildemente que aunque no hayan aprendido nada de este video, pero por lo menos le haya causado una curiosidad. Y es que, okay, ¿qué es el ser? ¿Quién soy yo? Porque muchas personas han creado un ser, en vez de ser lo que ya son, heredado de nuestro espíritu y de nuestro ADN, de nuestro espíritu, de nuestra esencia, en vez de aceptar nuestro ser, de cómo fuimos diseñados para ser, asumirlo y vivirlo, lo hemos rechazado y nos hemos construido un ser basado en lo que nos han querido meter por la boca los influencers. Y por eso hoy en día hay tan poca, la palabra se me escapa, y disculpen, cuando una persona se puede decir genuina, hay tan poca gente genuina hoy en día y es tan fácil ver cómo hay tanta gente igual, tanta gente que piensa igual. Y eso es parte también de lo que es el humano. El ser humano es un ser social y se siente bien psicológicamente cuando ve que su forma de pensar y ser forma parte de un grupo y entonces sus ideas se sienten o en su mente se hacen más fuertes porque no soy el único que piensa así. Pero aparte de eso, es muy fácil ver tantas, especialmente las generaciones más jóvenes como las de nosotros, al menos la mía, personas pensando igual y yendo hacia la misma dirección.
Y por eso que también hay tanta confusión. Es mucha confusión, porque la vida misma es vivirla y no necesitamos tener ese compás escrito hacia dónde vamos. Y nosotros debemos ir y debemos ser seres capaces de adaptarnos a según vayamos teniendo nuestras experiencias de vida, vayamos moldeándonos y adaptándonos en pos de un ideal. Pero eso es lo que es una cosa, eso, pero eso está bien, pero ya no hay eso. No existen hoy en día las personas, los jóvenes, digamos, me incluyen en mi edad, o sea, nosotros, estas generaciones en las que de los millennials, de las personas mitad de los 40 hacia abajo, pues ya no existe ese concepto de ideal. Ya la motivación no viene desde un ideal que nace de las entrañas del ser. Entonces ya no vivimos nosotros desde nuestra esencia, sino estamos todo el tiempo fuera, todo el tiempo de afuera, de lo que presentamos, de lo que proyectamos, de lo que representamos, de lo que somos, de lo que logramos, de lo que tenemos, a quien mandamos, de nuestro título, de nuestro empoderamiento. Entonces, estamos en sociedad global viviendo no nuestro ser. Estamos, se podrá decir, pasando por una experiencia física en la cual nos estamos forzando a formar parte de esa construcción del ser que se nos presenta. Y eso ha traído como consecuencia tanta depresión, tanta inconformidad, tantos sueños frustrados, tantos jóvenes perdidos que no tienen ni idea. Y somos jóvenes, pero sí, ya 20 y pico de años, después ya a los 30 igual. Y siguen a los 40 igual. Entonces no tienen una idea de tan siquiera, porque de nuevo, nosotros no somos esos títulos, nosotros no somos lo que somos, ni nada. O sea, no me refiero a que usted tiene que tener esta profesión, usted tiene que saber lo que quiere trabajar, usted tiene que saber a dónde quiere ir, usted tiene que saber qué quiere con familia. No necesariamente, sería buenísimo si se pudiera tener, no necesariamente, pero el hecho de no tener una idea de cuánto a propósito, el sencillo hecho de decir, ok, cada día yo me levanto y como yo con una mente estoica puedo controlar lo que me sucede a mí y no que lo que me sucede en el día de hoy me controle, y en mi experiencia, ¿qué yo voy a aportar? ¿Qué yo voy a estar con qué de lo que yo tengo, de lo que yo soy, le voy a brindar a la humanidad? Y eso no existe, o sea, digo, disculpen, aquí hice una falacia ahí, disculpen, existe, no puedo decir que no existe, pero sí es muy poco común y cada vez es más común lo otro. Entonces, este despertar que yo quisiera que las personas tuvieran, que sea, que se cuestionaran, ¿qué es el ser? Y les confieso que sí, exacto, esa es la última presentación, les confieso que este video tomó un giro que no era el que yo quería, porque mi enfoque era estrictamente filosófico, pero no práctico, sino filosófico teórico, presentar la teoría de Enrique Dussel en el primer capítulo de la historia de la filosofía de la liberación. Resultó siendo un video un poco más práctico, reflexivo. No, cuando creé la clase, cuando estudié para esta clase, cuando la creé, no tuve en mente, honestamente ni pensé en el ser. Esto estaba bien enfocado en lo que es la parte histórica del eurocentrismo y todo eso. Pero en estos últimos días he tenido unos cambios de pensamientos internos más enfocados en el ser. Y mientras iba haciendo esta presentación ahora, grabándola para ustedes, eh, me fui adentrando en ese concepto de ser me fue acaparando y pude tener unas reflexiones de las realidades que está sucediendo en los problemas de la identificación de cada uno de los individuos, de los jóvenes en su propio ser.
Y eso es uno de los grandes, porque muchos de los grandes problemas que hay hoy en día, eh, hay muchas razones, muchas explicaciones. No hay una sola, yo no creo en una sola respuesta para las cosas. Yo creo que las situaciones, en su mayoría, por no decir siempre, son complejas, tienen muchas dimensiones. Por eso también yo utilizo un approach, un acercamiento transdisciplinario cuando yo estudio cosas. Yo no me baso en una disciplina, yo puedo utilizar filosofía, utilizo ingeniería, utilizo economía, utilizo política, historia. Por eso también este canal es un poco también transdisciplinario. Aquí voy a estar tocando diferentes temas, pero, eh, pero sí, la experiencia humana del joven hoy día desde fuera de su ser, y cuando se identifica con un ser, no es el ser que realmente nace de su vivencia, su experiencia, de lo que comprende su esencia, sino un ser que surge desde la construcción de las redes sociales, de los influencers y de un montón de discursos que ya vienen con unas motivaciones, unas agendas de ingeniería social, de manipulación, eh, ha resultado en muchos problemas sociales que todavía no se están viendo. Yo sé que se van a ver, es que obligatoriamente se van a ver, y no es porque yo sea un adivino ni sea un genio, sino que la historia está ahí, la historia es cíclica, y esto se ha vivido antes. Cualquier persona lo puede saber con leer un poco de la historia de la humanidad, saber lo que va, a lo que va, a lo que nos estamos dirigiendo. Y pues con eso los dejo, con esa, la misma pregunta que les hice a mitad de video. Piensen qué es ser, qué es el ser hoy día. Si se puede ser fuera de un ser de red social, eh, y qué significa hoy día la experiencia del ser dentro de la sociedad actual. Muchas gracias, me disfruté haciendo este video. Espero que ustedes lo disfruten como yo lo disfruté. Cualquier sugerencia, por favor, escríbanme. Si ustedes tienen cosas que conocen, estos temas, quieren aportar, recomendaciones de libros, de videos, lo que sea, por favor, escríbanlo, compártanlo para poder aprender. Hasta aquí los dejo. Espero verlos pronto en una próxima ocasión. Estoy para el servicio de ustedes y espero que haya sido de mucho provecho este ratito que hemos estado juntos. Aquí está la bibliografía de los textos que utilicé para que quieran estudiar un poco más, los puedan buscar y también puedan verlos y estudiar un poco, analizarlos y saber de dónde viene esta filosofía de la liberación. Muchísimas gracias. Chao.